Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy ya es nuestro tercer día de devocional y vamos a empezar nuestro estudio con un nuevo capítulo del libro de Segunda de Reyes. Antes de comenzar, hoy martes 4 de octubre del 2022, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. El libro de Segunda de Reyes, el capítulo 17, tiene 41 versículos. Así que este estudio nos va a llevar 3 días. Hoy vamos a empezar con la primera parte y el título para nuestro devocional para estos 3 días: Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Qué triste es cuando el Señor llega a quitar de nosotras su bendición, su ayuda, su protección, su misericordia. Y eso fue lo que el Señor decretó para su pueblo, el cual había sido rebelde. Vamos a nuestra lectura bíblica, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, de los versículos 20 al 23. Y la palabra del Señor dice así: Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos ante el trono de tu gracia para pedirte tu perdón, para pedirte tu ayuda y pedirte tu dirección también. Padre, conoces nuestros corazones. Perdónanos si aún somos rebeldes, somos desobedientes y somos necias a tu voluntad, a lo que tú quieres para nuestra vida. Ten misericordia de cada una de nosotras. Ayúdanos, Padre, a poder ver nuestras vidas. Muéstranos si aún hay iniquidad en nuestros corazones. Y ayúdanos en este día para no ser solamente oidoras, sino que lleguemos a poner en práctica lo que tú pides de nosotras. En esta mañana, Padre, también te pido que me ayudes, que tengas misericordia de mí, que tú seas quien hable, que tú permitas que este devocional pueda ser de edificación para nuestras vidas. Y que también, Padre, yo reconozco que mi vida es un simple vaso de barro, pero te doy gracias y te pido que sea usado para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, hoy vamos a comenzar ya con un nuevo estudio. Hemos estado hablando los 2 días anteriores de Acaz, el cual fue rey de Judá, pero ahora vamos a regresar a Israel. Y Israel también fue gobernado por reyes. Hoy vamos a hablar de su último rey. Este fue el rey Oseas. Y vamos a ver por qué es que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, según el versículo 23 del libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Como les comentaba, es muy triste que el Señor llegue a declarar esto de su propio pueblo, porque no estamos hablando de naciones paganas, naciones que no conocían cuál era la voluntad de Dios,
naciones que no conocían los mandamientos del Señor. Era su propio pueblo, el cual Dios amó, el que era considerado un especial tesoro para él, el que decidió darle la espalda, seguir en pos de este mundo e irse muy lejos también. Y vamos a ver cuál es su triste final. ¿De dónde es que los quitó? En el versículo 23 la Biblia dice, de delante de su rostro. Es decir, que el favor de Dios ya no estaría más con ellos. La protección del Señor, su cuidado, su ayuda, su bendición, no estaría más con este pueblo rebelde. El Señor los quitaría de la tierra que Él había prometido, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde estarían protegidos de sus enemigos también. En Éxodo 3:8 la Biblia dice que el Señor fue quien los libró y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. El Señor con su brazo poderoso fue quien quitó a su pueblo Israel de debajo de una nación que lo tenía como esclavo, que lo había subyugado, y los libertó y los llevó a una tierra donde fluye leche y miel. En Proverbios 28:13 la Biblia nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Este pueblo tuvo tiempo para arrepentirse, pero ellos prefirieron hacer oídos sordos a las advertencias que hacían estos profetas, los cuales habían sido enviados para el Señor para que se arrepintieran de sus malos caminos. Así que no llegaron, no alcanzaron misericordia, pues no se arrepintieron, permanecieron en sus pecados y en los pecados de sus padres. ¿Y cómo los quitó? En el versículo 23 dice, como Él lo había prometido. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. En su tiempo, Él va a cumplir su palabra. Así que este pueblo tuvo tiempo para escuchar a profetas como Elías, Eliseo, Amós e Isaías, pero se rehusaron a doblar sus rodillas ante el único y verdadero Dios. Y cuando ya el Señor decreta su fin, nadie va a poder impedir este decreto que el Señor dijo que iba a hacer en contra de su pueblo. No hay cura para la apostasía, mis hermanas. Así que el Señor va a juzgar y lo va a hacer con su ira. Él va a usar a los enemigos de Israel como instrumento para castigar a su pueblo. En el versículo 23 de Segunda de Reyes, el capítulo 17, la Biblia dice que Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. ¿Por qué? En el versículo 18, porque se airó en gran manera contra Israel. ¿Quién se airó? El Señor, el único y verdadero Dios, el Dios al cual su propio pueblo no le temió, sino que le dio la espalda y fue rebelde. Pero ¿hasta cuándo los quitó? Tristemente, esto no duró un tiempo, sino que fue para siempre. Nunca más volverían a su tierra. En el versículo 23 dice, Israel fue llevado cautivo de su tierra hasta hoy. Este pueblo Israel tuvo más de 200 años aproximadamente para arrepentirse. Pero a pesar de todos esos años, nunca hubo arrepentimiento en ellos. Y si se arrepentían, lo hacían solo por un momento. Pero de nuevo volvían a sus malos caminos y se olvidaban de su Dios. ¿Pero por qué los quitó? ¿Cuáles fueron las causas? Y como causas también van a haber consecuencias de quitar al pueblo de Israel de delante de su rostro. En Levítico 11:45, el Señor va a pedir a su pueblo que sean santos. Dice la palabra de Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Y esta palabra santo quiere decir apartado. El Señor apartó para él
a este pueblo de entre todas las naciones, como dice en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor ya los había escogido, pero para este pueblo fue poco que el Señor los haya escogido. Y en estos días, mis hermanas, vamos a comprender tres advertencias que el Señor va a dar a este pueblo Israel y para nosotras también, para que no llegue el día en que Jehová llegue a quitar su rostro sobre nosotras. Vamos a ver primeramente el tiempo en el que Dios quitó a Israel. Sabemos que la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones dice que todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios, el juicio de Dios también llegó sobre este pueblo Israel y también va a llegar sobre cada una de nosotras. Llegó el tiempo de su caída. En el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 17, dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Este hombre, Oseas, va a llegar a reinar Israel durante un tiempo de 9 años, pero en Segunda de Reyes, el capítulo 15, en el versículo 30, nos dice cómo es que este hombre llegó al trono. Oseas va a conspirar contra Peca, lo va a herir y lo va a matar, y así es como llega a ser rey de Israel. Pero en el tiempo de su caída, en el tiempo que Dios mandó juicio sobre Israel, va a llegar a ser siervo de la nación de Asiria. Asiria va a capturar a Israel y a Samaria. Samaria era la capital del reino norte de Israel y lo va a subyugar. En el libro de Lamentaciones 2:22 la Biblia dice: en el día del furor de Jehová no hubo quien escape ni quien quedara vivo. En el día del furor de Jehová, en el tiempo que Dios ha establecido de derramar su ira y de juzgar también justamente. Pero ¿qué pasaban durante los años previos, los últimos años de este rey Oseas? Nos dice que este era hijo de Ela y que sí reinó durante 9 años. La Biblia nos dice que sí, él fue malo, que no hizo lo malo, que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Sí, aunque no hizo gran maldad, también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y durante el tiempo de su reinado, estos 9 años, él tuvo tiempo, 9 años para arrepentirse, tuvo 9 años para buscar a Dios, pero en lugar de ello, este rey y este pueblo continuaron en el camino perverso de sus padres, en el camino que los reyes anteriores, antes que Oseas, dejaron. Y como resultado, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 10, que también es una historia paralela a lo que estaba aconteciendo en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, nos dice que y la tomaron al cabo de 3 años en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y que fue llevado también cautivo por Asiria. Pero ¿por qué pasó todo esto? En el versículo 12 dice: por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Este pueblo no las escuchó ni las puso por obra. Pero nosotras, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra del Señor? Dios nos ha mostrado su voluntad a través de su palabra, a través de una prédica en la iglesia. La hemos oído, pero no la hemos puesto por obra.
Ojalá eso no esté sucediendo en nuestras vidas, mis hermanas. Así que el tiempo en el que Dios quitó a Israel, Oseas y el pueblo estaban permaneciendo en la maldad de sus padres. Si vamos al versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 17, la Biblia dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, delante de Dios. No hay nada que podamos esconder delante de los ojos de Dios. Él nos está viendo, Él está viendo lo que hace, lo que estamos haciendo. Él conoce nuestro corazón. En el versículo 7 dice que pecaron contra Jehová, su Dios. En el versículo 11 hicieron cosas malas para provocar a ir a Jehová. En el versículo 21, todo lo que este pueblo cometió fue gran pecado. Y en el versículo 22, no se apartaron de sus pecados. Tristemente, la influencia de los reyes que antecedieron a este Oseas, que gobernaron antes de él, fueron idólatras y cometieron muchos más pecados, los cuales guiaron no solo a Oseas, sino a toda esta nación. Como resultado llegó a ser una nación muy corrompida. Pero el justo juicio de Dios llegaría sobre Israel también. Hemos visto que el primer rey que gobernó sobre Israel fue Jeroboam. Y este no fue un buen rey. Él no anduvo en los caminos del Señor. Él no llegó a temer a Dios. Él se alejó de Dios. Fue rebelde con su Dios. Y no solo él, sino todo su pueblo. En el versículo 21 dice que este Jeroboam hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová. Qué triste que el Señor quita su rostro de nosotros cuando permanecemos en nuestra maldad, en la maldad de nuestros padres. Si Israel era considerado para Dios un pueblo, un especial tesoro, él también pedía algo de su pueblo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nosotras que somos del pueblo de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que lo temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos y que lo sirvamos también con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero tristemente esta nación de Israel no llegó a temer al Señor, no andó en sus caminos, sino que sus caminos fueron perversos, no amó al Señor a pesar que el Señor los amó, y tampoco los sirvieron, sino que se convirtieron en esclavos de este mundo y llegaron a servir a Dios, a reyes paganos también. Pero Oseas y el pueblo estaba permaneciendo en la maldad de sus padres, y Oseas y el pueblo estaban permaneciendo en manos de sus enemigos. En los versículos del 3 al 6 de Segunda de Reyes, capítulo 17, nos dice que Dios va a levantar un rey impío, un rey que no temía a Dios, enemigo del pueblo de Israel, Salmanasar, rey de los asirios, para que fuera y tomara a Israel como cautivo. En Segunda de Reyes 18, de los versículos de 9 al 12, también nos dice lo mismo. Así que va a llegar a poner a Israel, primero a Oseas, como siervo y también tributario de este rey de Asiria. Y esta palabra siervo quiere decir como criado, como esclavo, como servidor. La Biblia nos dice que este rey asirio va a llegar a tomar todo el territorio de Israel. Y también nos dice que Samaria, en el versículo 3, Samaria
en el versículo 5 nos dice que el rey Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Sí, Samaria era una ciudad fortificada, era una ciudad fuertemente fortificada, pero fue una nación que se olvidó del Señor, así que ahora ya nada los protegía. Y el Señor no iba a impedir que este pueblo llegara a ser tomado en manos de sus enemigos. También nos dice que durante el tiempo que este Oseas era tributario de Asiria, este va a querer rebelarse. Pero este rey de Asiria no va a ser de agrado esta acción, el querer rebelarse, así que va a exiliar no solo al rey porque lo va a poner en la cárcel, y va a exiliar a toda esta nación, a toda Israel, y lo va a llevar a Jalá, como dice en el versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y lo llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Jalá estaba cerca al río Tigris, Gozán estaba en Mesopotamia, y también los llevó a Media. Qué triste era ahora para ellos ver que ya no estaban en el lugar que Dios había prometido, un lugar donde fluye leche y miel. Ahora estaban siendo llevados lejos de su nación, tristemente, por causa de su pecado. Pero en Isaías 9:13 la Biblia dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Este pueblo llegó a caer en manos de sus enemigos, no porque el rey de Asiria era fuerte. Este rey solo fue instrumento para que el juicio de Dios sea derramado sobre su pueblo. Pero este pueblo no se convirtió, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Nosotras, estando aún bajo la ira de Dios, seguimos rebeldes. No buscamos su rostro, ni buscamos su misericordia, ni buscamos su perdón. No esperemos que Jehová quite de nosotros su rostro. Y para terminar, Oseas y el pueblo estaban permaneciendo en vano refugio. En el versículo 4, la Biblia dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Este pueblo, en vez de arrepentirse, estando ya subyugado, va a buscar ayuda, pero no va a buscar la ayuda del Señor, el único Dios fuerte y poderoso, capaz de derrotar a cualquier enemigo y librarlo nuevamente. Va a buscar ayuda en este mundo, así como lo hizo también el rey Acaz con el pueblo de Judá. Y va a llegar a ser una ironía, mis hermanas, que el último rey de Israel ve a Egipto, busque ayuda en ellos, en este pueblo de Egipto, que su nombre, vimos que Oseas significa, Oseas significa Jehová salva, pero este no hizo caso a su nombre, no confió en el único Dios que podía salvarlo. No así como lo hizo Josué, quien su nombre también significa lo mismo. Josué, Jehová salva, y él fue el gran líder que conquistó la tierra prometida porque Dios estaba con él. Él buscó ayuda y se refugió y puso su esperanza en el único Dios verdadero. Pero este rey Oseas no lo hizo así, ni este pueblo, sino que buscó un vano refugio en el pueblo de Egipto, puso su esperanza en este mundo. Y en Jeremías 17:5 la Biblia nos dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? ¿A dónde estamos yendo a refugiarnos?
Estamos buscando ayuda de este mundo. Y ya sé, hermanas, que hay versículos que ustedes conocen, pero a veces es puro conocimiento nada más y no lo ponemos en práctica. La Biblia dice, el que se hace enemigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Queremos que Dios sea nuestro enemigo. Queremos que su ayuda ya no esté con nosotras. Así que Oseas va a ser detenido por el rey de Asiria, porque éste se va a enterar que éste está conspirando con el rey de So contra este rey de Asiria, y como resultado va a ser prisionero toda la vida. Imagínense cuán proclive llegó a ser este pueblo de Israel, pues descendió a este mundo, a Egipto por ayuda, así como el pueblo de Dios también lo hace. Va a este mundo a buscar respaldo. En Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Vamos a ir a Isaías 31, capítulo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Aún en su desgracia no buscaron a Jehová. En Isaías 10:3 la Biblia dice, ¿y qué haréis el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Sin mí se inclinarán entre los siervos y entre los muertos caerán. ¿A dónde iremos, mis hermanas? El mejor lugar para escondernos de la ira de Dios es bajo la misericordia del Señor. No esperemos que el Señor quite su presencia de nosotras, su rostro de nosotras, su bendición de nosotras, su ayuda de nosotras, su protección de nosotras. No seamos como este pueblo, porque el tiempo de Dios llegará, y que no seamos como Oseas y el pueblo que aún permanecían en su maldad, permanecían bajo la mano de sus enemigos, porque fue Dios quien los entregó, pero también permanecían en vano refugio. Que el Señor conoce nuestros corazones. Si aún hay iniquidad, busquemos su perdón, arrepintámonos y busquemos su misericordia también. Gracias, mis hermanas, por este tiempo. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.